El acuerdo de la ONU para el futuro parece muy bueno, positivo y lleno de colaboración. ¿Quién no querría pensar en el futuro y tener un acuerdo sencillo para proteger a la humanidad, como si de verdad buscara el bienestar de todos? Llámame desconfiado. Este acuerdo fue anunciado en el primer día oficial de la cumbre de la ONU sobre el futuro. Tal vez esto mejore la vida de todos nosotros, o quizás sea un gran paso hacia una visión tecnocrática de la gobernanza global. Esta cumbre ha estado en planeación desde hace mucho tiempo. Desde 2022, tras los repetidos llamados del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para acelerar la implementación de la Agenda 2030, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una gran visión para la paz y la prosperidad de todos. En un planeta saludable donde nadie se quede atrás, estos son los objetivos establecidos por la ONU en 2015. Hoy en día, la Agenda 2030 sirve como base para muchas de las cosas que suceden en pueblos y ciudades de diferentes partes del mundo. Y cuando entiendes eso, muchas cosas en la vida, incluso en el Reino Unido, de repente se vuelven más claras, especialmente en tiempos en los que parece que muchas cosas ya no tienen sentido. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. La Agenda 2030 está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso significa que se unieron los funcionarios electos y hasta algunos políticos que no lo son, y llegaron a un acuerdo. Si cada gobierno del mundo simplemente sigue estos objetivos para 2030 que algunos podrían llamar directrices, podríamos acabar con la pobreza, mejorar la salud y la educación, reducir la desigualdad, abordar el cambio climático, y mucho más. Puede que te resulte familiar su marca. Puedes verlo en todas partes, aunque probablemente no te hayas dado cuenta del todo. Puedes verlo en Eurofútbol, también apareció en los Juegos Olímpicos, está en casi todos los manuales corporativos y en cada sitio web. Abres tu nuevo celular y también lo verás en las aplicaciones, aunque ni siquiera lo pediste. Pero claro, ¿quién estaría en contra de objetivos tan nobles como acabar con la pobreza y otros más? Todo esto suena muy bonito y muy bueno. Y como muestra tanta bondad, el Pacto para el Futuro también se presentó junto con otros dos documentos relacionados. Estos son el Pacto Digital Mundial y la Declaración sobre las Generaciones Futuras. Entonces, ¿qué es realmente el llamado Pacto para el Futuro? Según las Naciones Unidas, abarca muchísimos temas, incluyendo la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la cooperación digital, que según algunos también podrían significar un control más estricto sobre la libertad de expresión, los derechos humanos, igualdad de género, juventud y las próximas generaciones. También se centra en cambiar la gobernanza global para abordar mejor estos desafíos. Ahora, yo no voté por otro primer ministro o presidente, sino por mi propio país, y mucho menos quiero tener un líder que me impongan desde otro país. Necesitamos estar sumamente atentos a la Agenda 2030 de la ONU porque, según esta perspectiva, el verdadero objetivo al final es el control. ¿Dónde y cuándo puedes viajar? ¿Qué puedes comer? ¿Con quién puedes estar? ¿Y qué puedes decir? Recientemente, circuló en Internet una historia que decía que las Naciones Unidas estaban secretamente elaborando un plan oscuro para crear un nuevo orden mundial y un gobierno que gobernaría todo el mundo. Entre las cosas que supuestamente se están discutiendo, está una moneda global, un banco central, el fin de la soberanía nacional, la vacunación obligatoria, ingreso básico universal, la implantación de microchips en los ciudadanos y la eliminación total del uso de combustibles fósiles. Según este supuesto plan secreto, muchos de estos objetivos podrían lograrse para el año 2030. Esto se llamó Agenda 21/2030 de la ONU. Por supuesto, cuando se confrontó a las Naciones Unidas con esto, lo negaron de inmediato, y los medios también lo desmintieron. ¿Pero por qué esta historia se difundió tan rápido? Porque cada parte de ella parecía creíble.
especialmente si se toma en cuenta una emergencia mundial como el COVID-19, que casi colapsó la economía de todo el mundo. Imagínate qué habría pasado si la tasa de mortalidad de la pandemia hubiera sido muchas veces más alta. Una crisis mundial tan grande como esta seguramente requeriría algún tipo de respuesta global unificada. Y ya hemos experimentado algunas de estas, como ustedes saben. La globalización significa entender que ahora nos vemos a nosotros mismos como parte de una economía y comunidad que ya no puede volver a estar separada como antes, porque todo el mundo está interconectado. Podemos tomar un avión desde casi cualquier ciudad en América y llegar a casi cualquier parte del mundo en solo 24 horas. La globalización también significa que las noticias de diferentes partes del mundo pueden llegarnos tan rápido como las noticias del otro lado de la calle, y la conciencia de que ahora somos parte de una civilización global que abarca y parece alcanzar a casi todas las personas que viven en este planeta sigue creciendo. Antes de que esto sucediera, no nacimos en un mundo así. Todo esto ocurrió durante nuestra propia vida. Según la Biblia, predice la llegada de este tiempo que podría ser desencadenado por una gran sacudida en la economía mundial. Y la única solución que la gente parecerá ver es la unión de las naciones bajo un solo sistema económico y un solo orden mundial. Como escribí, podemos esperar que este proceso comience con la gradual concentración de la riqueza y el poder, tanto dentro de los países como en todo el mundo. En estos tiempos, mientras somos testigos de la fusión de los bancos y la centralización de las regulaciones financieras, no podemos evitar preguntarnos si el anticristo está esperando detrás del escenario, listo para salir y actuar frente a un mundo desesperado. Así que este es el punto de todo lo que he dicho hasta ahora. El mundo sigue haciéndose más pequeño con el paso del tiempo. Las personas y los países están cada vez más conectados, y estamos más abiertos a la posibilidad de un gobierno mundial cuando se den las condiciones adecuadas. Los acontecimientos de los últimos años, incluida la pandemia de COVID-19, solo han fortalecido la discusión y acelerado el avance del globalismo. Entonces, ¿qué significa esto? Veamos qué podemos aprender con certeza sobre el alcance más amplio de los acontecimientos históricos. En el pasado, el presente y el futuro. Primero, ¿qué debemos saber sobre el curso de la historia? Las tendencias actuales que vemos hacia la globalización ya han sido anticipadas desde hace mucho tiempo en las profecías bíblicas. El primer intento de globalización se puede ver en Génesis 11, cuando un poderoso caudillo llamado Nimrod estableció el imperio de Babilonia y construyó la Torre de Babel. Se le llamó un poderoso cazador delante del Señor. ¿Qué estaba persiguiendo? Él perseguía a las personas, el poder, el honor, la riqueza y la dominación mundial. Y mientras la población crecía después del diluvio, Nimrod se convirtió en el primer gobernante cruel a nivel mundial. Esto es lo que dice la Biblia sobre él en Primera de Crónicas 1, versículo 10. Él fue el primer hombre poderoso en la tierra. En pocas palabras, Nimrod de Génesis 11 fue el padre de los futuros dictadores y el primer ejemplo del anticristo que vendrá. Cuando atacaron el reino del sur de Judá en el año 605, un joven judío, un adolescente, fue llevado al palacio del rey Nabucodonosor de Babilonia. Nabucodonosor era el hombre más poderoso y rico que vivía en su tiempo, pero aún así, no se libró de tener pesadillas. Una noche, tuvo una pesadilla terrible, así que llamó a su palacio a sus consejeros y magos. Y les pidió, escuchen esto, que le dijeran cuál fue su sueño y luego le explicaran qué significaba. Por supuesto, se sorprendieron porque nunca antes les habían pedido algo así. ¿Cómo vamos a saber cuál fue tu sueño? Primero dinos tu sueño y te diremos qué significa. Pero Nabucodonosor dijo, no. Si no son lo suficientemente inteligentes para decirme lo que soñé, tampoco son lo suficientemente inteligentes para decirme lo que significa.
y tan enojado estaba que dijo que los mataría a todos. Destruiría a todo el grupo de sus principales consejeros, pero entre ellos estaba Daniel. Y Daniel oró junto con sus amigos, y Dios le dio una sabiduría y conocimiento extraordinarios. Daniel informó a las autoridades que él podía decir cuál era el sueño, y también explicar su significado. «Solo denme la oportunidad», dijo él, «y lo haré». Así que se presentó ante el rey, y esto fue lo que dijo. Lo leeré yo mismo del libro de Daniel. Ningún sabio, hechicero, mago o adivino puede explicar al rey el misterio por el que pregunta. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y le ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los tiempos venideros. Nabucodonosor vio una estatua enorme. Ese fue su sueño. Su cabeza estaba hecha de oro. El pecho y los 2 brazos eran de plata. Desde el vientre hasta los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro. Los pies y los dedos eran en parte de hierro y en parte de barro. Después, Nabucodonosor vio una piedra que parecía haber sido cortada de la montaña por una mano invisible. Esta piedra voló por el aire y golpeó la estatua. La estatua cayó y se hizo pedazos en muchísimos fragmentos pequeños que el viento se llevó como si fueran paja. Y la piedra empezó a crecer hasta convertirse en una montaña enorme que cubrió todo el mundo. Ese sueño realmente fue muy extraño. Puede que ya hayas tenido diferentes sueños, pero probablemente nunca uno como ese. Así que Daniel le dijo a Nabucodonosor lo que había soñado y claramente tenía razón porque Nabucodonosor no lo contradijo. Después, Daniel explicó el significado del sueño. Y se los voy a explicar exactamente como lo dice la Escritura. Y verán por qué esto es tan importante en todo el tema de la globalización. Primero que nada, Daniel dijo que la cabeza hecha de oro representa al imperio de Babilonia. Este es el imperio que gobernaba en ese tiempo. Él dijo que el pecho de plata y sus 2 brazos representan el siguiente gran imperio del mundo, el imperio medo-persa, un brazo para cada parte de ese reino. El vientre y los muslos hechos de bronce representan la siguiente etapa de la historia del mundo, el imperio griego de Alejandro Magno. Y después de esto vienen las piernas hechas de hierro. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de los ejércitos de hierro de Roma? Esta parte representa al imperio romano. Y los pies y los dedos representan un último imperio mundial que aparecerá en los últimos tiempos. Y la piedra, sí, esa piedra es la que vendrá a destruir estos reinos en la cima de su poder, y establecerá un verdadero reino mundial, que estará marcado por la justicia y la paz. Repasemos todo esto por un momento para que quede más claro. En la época de Nimrod, Dios detuvo su intento de unificar el mundo al confundir sus lenguas. Más tarde, en el mismo lugar de Babilonia, Nabucodonosor sometió a su poder casi todo el mundo conocido en ese tiempo. Después vino Persia, e hizo lo mismo, y Alejandro hizo lo mismo para los griegos. Después vino Roma, y bajo todos estos gobiernos hubo una especie de globalización, una especie de dominación del mundo. Pero no había santidad ni temor de Dios, y después de la caída de Roma, ningún país o imperio volvió a dominar el mundo entero. Desde la caída de Roma, ya no hubo una verdadera dominación mundial. Podrían decir que Estados Unidos es el ejemplo más conocido. Pero como todos sabemos, está muy lejos de ser un país que realmente domine todo el mundo. Pero no olvidemos los pies y los dedos de esa estatua, porque esa es la parte de la estatua que aún no se ha cumplido en la historia. Según Daniel, todavía habrá un intento más de establecer un gobierno mundial en el futuro. Esto parecerá una resurrección del antiguo imperio romano, que estará formado por una alianza de 10 reyes o reinos y será dirigido por un dictador con características similares a las de Nimrod. Pero esto no durará mucho porque Dios lo terminará en la segunda venida de Jesucristo. En una profecía que se encuentra en el 2º capítulo de Daniel, se puede ver una de las descripciones más completas de cómo será el mundo en el futuro. Fíjense, esto es parte de la historia, pero también es una profecía, y el que habla dice que estamos en medio de ese proceso ahora mismo. No quiero decirles cuáles son exactamente esos 10 países,
Porque la Biblia realmente no dice que se refiera a 10 países. Dice que hay 10 reyes, 10 personas poderosas o personalidades con gran influencia. Pero si observan lo que está pasando en Europa, la alianza de los países europeos puede verse como una especie de inicio del resurgimiento del antiguo Imperio Romano. Y la Biblia dice que cuando esto suceda, estaremos al final de una era y ocurrirá un acontecimiento muy importante. Veamos el siguiente punto. Si la dirección de la historia se está moviendo poco a poco hacia una globalización que podría preparar la llegada del anticristo, y si el futuro de nuestro planeta estará bajo el anticristo después de que vayamos al cielo, ¿qué tipo de personas deberíamos ser? En la Biblia hay un momento de gran sorpresa que da respuesta a todas esas preguntas. Y quiero terminar este mensaje con ese versículo lleno de sorpresa. Lo que se menciona aquí es la ascensión de Jesucristo al cielo. Después de vivir y terminar su vida aquí en la tierra, ascendió desde la tierra y dejó este mundo. Y esto es lo que dice el libro de los Hechos. Cuando los discípulos se reunieron, le preguntaron, según Hechos 1, del 6 al 11, Señor, ¿es en este tiempo cuando vas a restaurar el reino a Israel? Y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y después de decir estas cosas, mientras ellos lo miraban, fue elevado al cielo. Y una nube lo recibió, y lo ocultó de su vista. Y mientras seguían mirando al cielo mientras él ascendía, de repente 2 hombres vestidos de blanco se pusieron a su lado y dijeron, Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que fue llevado de entre ustedes al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto subir al cielo. Esa promesa es maravillosa. El mismo Jesús que vieron subir, es el mismo Jesús que verán descender de nuevo cuando regrese para establecer su reino en este mundo, y finalmente reinar para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras esperamos la llegada del Rey y de su reino? Ante todo, debemos adorar a nuestro glorioso Cristo. La manera de mantener nuestra mente firme en tiempos en que el mundo está tan caótico es seguir adorando al Señor. En los momentos en que no sabemos qué va a pasar, podemos preocuparnos o podemos adorar. Y mi consejo es que elijamos adorar. Mientras más adoremos al Señor, menos nos preocupamos por las cosas que no entendemos. Porque si Él tiene el control y está sentado en el trono, con la más alta autoridad, ¿qué podría ser más importante? Sabemos que al final, Él arreglará todas las cosas. En segundo lugar, después de adorar a nuestro glorioso Cristo, aquí está el segundo punto. Aceptemos nuestra misión global. Los discípulos no se quedaron allí simplemente mirando al cielo después de que Jesús ascendió. No se quedaron parados allí mirando al cielo para siempre. Gracias al recordatorio de los 2 ángeles, regresaron a Jerusalén para prepararse para una nueva tarea, la misión global del Evangelio. En un mundo que sigue globalizándose, también tenemos una misión global. Hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, tenemos la oportunidad de llevar el Evangelio a cada pueblo, cada tribu y cada idioma. ¿Qué dijo él? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Con esta perspectiva, todos deberíamos ser globalistas. ¿Amén? Somos globalistas cuando se trata de difundir el Evangelio. El Evangelio es para todos, en cualquier lugar. Hemos sido llamados a alcanzar al mundo entero. Hemos sido llamados a llevar el mensaje de Jesucristo a todo el mundo. Dios nos ha llamado a ir a todos los rincones del mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Por eso, no debemos tener miedo. Cristo aparecerá de nuevo de la misma manera en que ascendió al cielo, y establecerá un reino para mostrarnos cómo todo debió haber estado bien desde el principio. Después,
Él nos llevará a las puertas de nuestro hogar eterno. Mientras tanto, adorémoslo cada día. Sigamos difundiendo el Evangelio por todo el mundo, usando nuestro alcance global. Y esperemos con entusiasmo su pronto regreso. Amén.